Bienvenido, bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de objetivos zoom y objetivos fijos. Vamos a tener esa diferencia, cuál comprar, con cuál nos vamos a quedar, cuáles son las características de cada uno de ellos. Pero antes vamos a hacer ese call to action, vamos a recordaros como cada semana un poquito de nuestra información. Cuéntanos, Johnny. Pues ya deberíais saber, si habéis escuchado más de un episodio de este podcast, que este podcast forma parte de la Academia vivirdelafotografía.es, que se encuentra en esa URL, y que pues al final esto funciona como un HBO, como un Netflix, donde por 10 euros al mes puedes acceder a todos los cursos que tenemos publicados, más de 40 cursos, y a los que iremos publicando pues en siguientes episodios. Y además tienes para casos concretos, para cuando necesitas o quieres que tratemos tu caso personal, porque claro, cada caso es un mundo, cada uno tiene unas necesidades, pues para eso están las consultorías, y esas las encuentras en vivirdelafotografía.es/consultorías. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya con el tema. Mm. Y es que estoy seguro que más de una y más de un fotógrafo habemos pasado por esas fases de no, yo voy a ir con objetivos zoom, todoterreno, con más posibilidades respecto al campo de visión, pero de repente empiezo a probar los fijos y fíjate, es que los fijos tienen estas características y al final, claro, me dejo un dineral en fijos o no, o sí, o juego con... O al final tengo un poco los dos, o si me voy de viaje, qué características quiero coger de cada uno de ellos. Al final tenemos un popurrí de información o de posibilidades bueno, pues vamos a intentar, como digo, vamos a hacer un glosario de ello, cuáles son los pros y los contras de cada una de estas posibilidades, y ahí ya depende de cada uno o de cada una el elegir para cada una de sus situaciones. Claro, porque al final muchas veces, al principio, ¿no? Cuando empiezas a adquirir equipo, yo creo que nos solemos fijar en nuestros referentes, ¿no? Me gusta tal fotógrafa, me gusta tal fotógrafo. A ver qué equipo tiene, ¿no? Que eso siempre nos gusta cotillear qué es lo que tiene el resto de compañeros, y muchas veces hacemos ahí como esa comparación y de, pues si a mí me gusta voy a querer los mismos objetivos o voy a utilizar fijos como hace esta persona o zooms, y es un poco absurdo porque lo primero, yo creo que una de las grandes cosas que depende de tu opción, más allá de la economía, es qué tipo de trabajos quieres hacer, porque eso yo creo que también ya marca bastante. Pero como decía antes en el call to action, cada caso es un mundo, pues vamos a dar todos los pros y contras para que tú misma puedas elegir cuál es la mejor opción para ti. Así que si quieres empezamos con los objetivos zooms. Venga, empezamos Y con los objetivos zoom. claro, entre los pros y contras, pues uno de los pros sin duda es la comodidad que tiene utilizar un objetivo zoom, porque no tienes que estar cambiando de óptica constantemente cada vez que quieres hacer otro tipo de encuadre, o quieres utilizar a tu favor la distorsión o no distorsión que tenga una lente, y, o sea, bueno, una distancia focal, perdón, y entonces el no tener que estar preocupado de tengo que cambiar de objetivo, uy, hace viento, me tengo que, ¿no?, cobijar un poquito de este viento, o venga a ver que lo haga rápido sin perderme ninguna foto, ¿no? Si en caso de eventos, pues a todos nos habrá pasado que te pones a cambiar una lente y de repente, madre mía, lo que me acabo de perder, esto es lo peor. Y ojo, que con objetivos zooms también vas a tener que cambiar de objetivos si tienes por lo típico de el zoom 24-70 o equivalente en APS-C y micro 4 tercios, y luego tienes un teleobjetivo, pues el equivalente a un 70-200. Sí, tienes que cambiar, pero claro, no es lo mismo cambiar de vez en cuando a tener 4 objetivos fijos y tener que estar todo el rato cambiando de uno a otro. O sea que esa es un gran pro. Luego tendríamos otro punto que sería la rapidez, ¿vale? De adaptarte a cualquier situación, como casi un poco va de la mano a la comodidad, a lo que acabas de decir. Sí. La posibilidad de, pues eso, de ser mucho más rápido o de adelantarte a la situación, que hay veces que es que
tienes que adelantarte, tienes que saber que en ese momento estás en un evento, va a haber, van a subir a un escenario y van a tener que hacer no sé qué tal. Como no tengas ese organigrama claro o como te hayan contratado a última hora o no hayas tenido tiempo, o bueno, o sale una situación en una boda en la que de repente cogen a los novios, hacen un algo especial, ¿no? Que no te habían dicho nadie, o bueno, no estás a esa, no tienes esa rapidez o ese adelantamiento, esta posibilidad de tener este objetivo que tenga zoom y poderse adaptar a ello es un extra bastante importante. Luego tendríamos un medio pro, medio contra, que le va a pasar un poquito como a los objetivos zoom, que en este caso es la ligereza. Porque, oye, vamos a tener que cargar con menos peso en la mochila, porque vamos a tener uno o dos objetivos, pero claro, también hay que pensar que que nos llevamos un extra de peso, en este caso en el cuello, si llevas la cámara colgada al cuello, ya que un objetivo zoom, por norma, siempre va a ser más voluminoso y más pesado que un objetivo fijo, y esto siempre dentro del mismo rango de precio. No vale decir de, bueno, pero es que hay un, yo qué sé, el 50 de Fuji F1 pesa 1 kilo y pico, y en cambio el típico zoom este que te viene siempre en el pack pesa 350 gramos. Claro, no estás jugando en las mismas ligas, pero dentro del mismo rango de precio, un objetivo zoom en principio siempre va a pesar más. Así que si eres de los que te molesta más el tener que cargar con una mochila muy pesada, oye, los zooms están muy bien, pero si eres de los de, uy, que me duele el cuello porque llevo siempre colgado ahí la correa del cuello, pues quizás el objetivo zoom no es la mejor opción porque, claro, te va a pesar más. Otro punto importante sería la parte económica, y es que por lo general es más barato tener uno o varios objetivos zoom que todos los fijos que abarquen ese rango, ¿no? Imaginaros que tenemos pues un 24-70, ¿vale? Nos puede costar dependiendo de si es de la marca nativa de tu cámara, si lo está fabricando, si coges un Sigma, si coges un Tamron, depende con el que vayas a trabajar. Pero claro, tú piensas que tienes que tener un 20 milímetros o una cosa así, el 35, el 50, casi el 85, ¿no? Entonces al final estás entre 3 objetivos fijos y son 4 veces a pagar, que a lo mejor un solo objetivo sí que puede ser algo más económico, pero claro, al sumar 4 veces 500 euros o 4 veces 600 euros, se nos va un poco de presupuesto. Entonces, en la parte económica es cierto que si sabemos ajustarnos a ese zoom o a esos varios zoom, sí que tenemos un menor coste proporcionalmente a todo ese ángulo de visión con el que vamos a trabajar. Exacto. Y en cambio, uno de los contras más evidentes que suele haber dentro de los objetivos zoom es que suelen dar peor calidad óptica, peor nitidez, y esto es un tema físico, porque al final cuando tienes un zoom hay más grupos de lentes y cuantos más cristalitos tenga un objetivo, pues siempre va a haber peor calidad. No quiere decir que los objetivos zoom den una calidad mala, ojo, pero si comparas un objetivo zoom del mismo rango de precio con uno fijo, el fijo siempre va a salir ganando. Y esto, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, no nos obsesionemos con esto de la máxima nitidez, la máxima calidad, porque a día de hoy, vamos, con cualquier objetivo zoom que sea de un rango medio, ya tenemos más que de sobra para cualquier trabajo. Pero, oye, hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de esta obsesión aprovecho con otra obsesión más, que es la luminosidad de los objetivos. Es cierto que los objetivos zoom, por lo general, no van a bajar de 2.8. Ahí sí que tenemos que gastarnos el dinero porque seguro que algunos o alguno de los que nos estéis escuchando diréis, ya, yo tengo un objetivo zoom, pero no baja de 4.5. O de, bueno, pues es que todavía es otra gama de precios diferente, pero sobre todo es eso, perdemos cierta luminosidad comparado con un objetivo fijo. Pero antes decíamos esa comparación, cuidado porque que sea más luminoso no significa que le podamos sacar más partido a esa luz. Me explico, tenemos esa cantidad de luz, vale, cierto, vamos a tener más luz, pero puede pasar que a lo mejor yo tengo un objetivo 1.4, pero resulta que las fotografías que voy a hacer tengo una profundidad de campo muy, muy pequeña, porque a lo mejor estoy haciendo unos retratos muy cerrados, me está dando un poco más igual lo de siempre, ¿no? El poder difuminar el fondo, tener menos profundidad de campo. Y a lo mejor es un evento en el que tienes que fotografiar varias personas y a lo mejor tu profundidad de campo tiene que ser de 3 metros. 1.4 no vas a tener 3 metros de profundidad de campo a menos que estés a varios metros separados del sujeto. Entonces, muchas veces, como digo, la luminosidad que estamos buscando y tal
se ve un poco afectada por esa situación de la profundidad de campo que tiene el objetivo. Entonces, cuidado porque sí, son menos luminosos los objetivos zoom, pero no significa que todo lo perdamos en luz, ¿no? Sino también, bueno, pues Exacto. vamos a asegurarnos de que vamos a tener más profundidad de campo para ciertas situaciones. No, y que además cada día los cuerpos de cámara gestionan mejor el ruido y podemos subir ISO sin, vamos, casi que sin ningún miedo y no es tan necesario como a lo mejor lo era hace 10 años o antes en los que sí que necesitabas que tener objetivos hiperluminosos para determinados trabajos. Sí. Y ya Y pasaríamos a los pros y contras de los objetivos fijos, de los objetivos que solo tienen un ángulo de visión, ¿vale? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, del peso. Menos peso en el cuerpo, más peso en la mochila, porque siempre estamos hablando que, bueno, en este caso deberíamos llevar varios para compensar, ¿no? Todo lo que tendría la parte zoom. Entonces, aquí dependerá de nosotros. Sí que es cierto que ahí también hay un montón de gamas diferentes. Yo conozco objetivos fijos que son súper ligeros, pero claro, a lo mejor, y esto depende muchas veces de la boca, la misma boca que tiene la lente, ¿no? Si son lentes mucho más anchas, generalmente van a pesar más. Y yo he encontrado lentes hasta de 1 kilo y pico, siendo un objetivo fijo. Pero claro, igual lo tienes en una versión más pequeñita, casi hasta llevarlo a un pancake o bueno, sin llegar a eso, pero sí. mucho más pequeño. A lo mejor vas con 300 gramos, 250 gramos y te puedes permitir llevar varios. Pero por lo general vamos a reducirlo a menos peso en el cuerpo, que también es mucho más cómodo, más peso en la mochila en el caso de que lleváramos varios objetivos. Exactamente. Luego esto también influye obviamente el peso dependiendo del tipo de sensor que tenga nuestra cámara. Un objetivo fijo o zoom, da igual, de una micro 4 tercios siempre va a ser muchísimo más ligero que de una full frame. Y por ejemplo, ha pasado a Canon. Ahora cuando hicieron estas nuevas monturas RF, la distancia híbrida esta, lo que hace es que se necesiten objetivos con un diámetro mayor del que había antes. Y entonces, claro, de repente dices, bueno, sí, me has quitado a lo mejor que el nuevo 70-200 es un poco más cortito, pero ¿cuánto pesa eso? Y luego ya sin hablar de lo que te puede costar un filtro que tenga un diámetro de 82 milímetros en comparación con 72 o 60 y pico que puedan tener otros tipos de objetivos o de sensores. Pero bueno, pasamos a otro pro que en este caso sería la resistencia. Y es que, por norma general, volvemos a decir, siempre puede haber una excepción, los objetivos fijos suelen estar mejor construidos. No es porque le pongan más mimo en los objetivos fijos, sino como que es de menor tamaño, tienen menos grupos de lentes, tal, pues lo que permite es que esa construcción la puedan mejorar. Pongo un ejemplo muy tonto. En un objetivo, en un teleobjetivo, por ejemplo, que tienes, que si el conector este de autoenfoque o enfoque manual, el de quiero enfocar de infinito, ¿no? Desde la distancia mínima a infinito, o de 2 metros a infinito, de 5 a infinito, y luego otros tipos de conectores que tienen algunos, pues claro, ahí son partes que cada conector de esos necesitas que esté sellado. No vale solo con ponerle la gomita, ¿no? en la bayoneta. Pues entonces al final a las marcas les sale más rentable sellar o meter una mejor construcción a una lente fija que a un zoom. Así que, oye, si tienes fijos o optas por fijos, eso que te llevas. Luego tendríamos la parte de la nitidez, ya que Mm, por temas físicos ya sabemos que van a dar mejor rendimiento, tenemos menos cantidad de lentes, por así decirlo, mm, vamos a poder jugar con esas posibilidades y la nitidez no solo es la cantidad como digo muchas veces, de ese contraste en la textura o en el mm. detalle, ¿no? Sino también estamos teniendo en cuenta alrededor, en los bordes, ¿vale? Del objetivo e incluso también el viñeteado, que es un elemento que muchas veces se nos olvida y que cuando hacemos la corrección de lente en cualquier programa de edición, de repente dices, anda, si este objetivo en las esquinas me las pone súper negras, que luego te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Yo siempre digo lo mismo aquí. Generalmente, si yo quiero viñeteado, lo meto yo, pero que no lo haga del objetivo de forma automática. Entonces, generalmente este tipo de objetivos fijos no tienen tanta pérdida de nitidez ni de viñeteado. Exacto. Y luego pasaríamos al tema de que, por norma general, esta frase tan repetida en este episodio, los objetivos fijos suele ser más difícil encontrarte lentes que estén estabilizadas.
normalmente la estabilización se la suelen meter casi siempre a los objetivos zoom, y en cambio los objetivos fijos no, esta característica no la suelen tener, pero por ejemplo Tamron sí que muchos objetivos fijos le meten esta estabilización, pero yo juraría que son los únicos que por norma le meten en alguno de estos objetivos la estabilización. O sea que si tú quieres que tu objetivo esté estabilizado, ya sea para disparar a velocidades muy bajas o porque quieres utilizar la cámara grabando a pulso, ¿no? Vídeo a pulso, pues oye, es otro tema que es interesante tener en cuenta. Otro punto más sería la luminosidad, ya que por lo general vamos a estar entre 1.4 y 1.8 respecto a la luminosidad, dependiendo también de lo que nos vayamos a gastar. Esto no quiere decir que existan objetivos, pues a mí se me viene a la cabeza pues el 105 macro de Nikon, que es 2.8, o el famoso Tamron 90 mm para macro, que era 2.8. Bueno, existen objetivos fijos que sí que no son tan nítidos, pero nos viene a la cabeza el 50, el 85 de cualquier marca, que es 1.8 o 1.4 en su versión un poquito más cara. Hasta yo lo máximo que llegaba a ver era el 0.95 de uno, creo que recordar que era de Sony. Entonces, bueno, características de estas, pues al final nos dan ese plus de luz, pero repito, no todo es luz, sino también el juego a la hora de desenfocar y crear unos desenfoques brutales respecto al elemento principal, que en ocasiones, como puede ser retrato, nos puede venir muy bien para diferenciarnos del fondo, pero en otras situaciones de otros tipos de fotografía, a lo mejor de fotografía de producto, donde quieres que hay varios elementos enfocados y tal, bajar 1.4 no te vale para nada, menos que hagas un focus stacking y vayas subiendo fotos, pero si no, en principio esa cantidad de luz en un estudio no es tan necesario. Yo veo mucha gente que se compra, pues eso, el 85 mm 1.4 y no salen del estudio. Bueno, pues está bien, pero no podríamos haberlo hecho con otra herramienta. Yo estoy buscando esa profundidad de campo para exteriores, estoy buscando esa luminosidad para cuando me falte luz, y justo en estudio tengo lo contrario, fondo blanco, que me da igual difuminar, y la cantidad de luz que yo estoy controlando en todo momento. Entonces aquí, como digo, dependerá también de tus características o de tu situación para elegir, para aprovechar esta luminosidad de tu objetivo fijo. Y otro de los puntos de los que tenemos que hablar, aunque esto hay que cogerlo un poco con pinzas, es la velocidad de enfoque. Y digo de coger con pinzas porque esta velocidad y presteza a la hora de enfocar depende también del cuerpo de tu cámara. Pero más allá de esto, los objetivos fijos, como tienen menos lentes que mover, menos grupos de lentes, siempre van a ser más rápidos que un objetivo zoom, que va a tener que... No, pues eso, le va a pesar un poquito el culo a la hora de que la velocidad de enfoque sea lo más rápida posible. Y por último hablaríamos del punto económico, que también lo hemos destacado anteriormente, que al final pues sale más caro tener varios fijos, sobre todo si son fijos de más calidad, vamos a decirlo así, incluso lo que hablamos antes del 1.4, que uno o dos objetivos zoom o todoterreno. Porque claro, vamos a querer tener todos los recorridos, desde el 20 milímetros o incluso menos, desde un 14, un 11, vamos a querer tener pues tener ese cambio a 35, a 50, a 85, a 105, a 135. Bueno, pues claro, ahí tienes una colección que tienes que ponerles una vitrina en casa y todo, o sentarte con ellos a comer por lo que cuestan. Entonces, claro, tiene sus cosas buenas, también depende de lo que queráis abarcar. A lo mejor con un objetivo fijo ya tenéis justo para tenerlo, para tener un poco cubierto tu necesidad, pero claro, si estamos en un evento, yo soy de los que, por ejemplo, me llevo un fijo y un zoom, el zoom para un poco todo, el fijo a lo mejor para tener ese extra, como hablamos de profundidad de campo, jugar con ello. Pero claro, respecto a la economía, que ya me empieza a ir por las ramas, es mucho más caro tener varios objetivos fijos respecto a varios zoom. Exactamente. Así que con esto ya la tarea que tienes tú es mirar todos estos pros y estos contras para saber qué es lo que mejor te viene para tu caso en particular y poco más. Que como siempre, dar las gracias a toda la gente que hace posible este podcast y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.